la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Unidad de Política Limpia, les da la bienvenida a la presentación del Informe de Cierre Fiscalización Elecciones Generales 2017. Nos acompañan en la mesa principal el licenciado Javier Franco, comisionado coordinador de la unidad, el doctor Germán Espinal Zúñiga y la comisionada Alba Rivera Rodríguez. Para su fortalecimiento, la unidad ha establecido alianzas estratégicas y convenios con organismos internacionales y organizaciones de sociedad civil. En ese sentido, escucharemos a continuación palabras del honorable señor Alejandro Urizar, director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá con ustedes en esta presentación, en la presentación del informe de cierre de fiscalización de elecciones generales del 2017, y es un gusto estar apoyando precisamente la publicación de este informe y esta actividad. A mí me gustaría aprovechar estas palabras de inauguración para recordar lo que a decir de los académicos y las experiencias de otros órganos de control de financiamiento de las políticas y las campañas electorales son las 4 características fundamentales que estas entidades deben de tener. Yo creo que es bueno recordarlas, sobre todo en estos momentos, porque en ya pocos meses estaremos en plena organización de elecciones primarias e internas, y el próximo año celebraremos en Honduras las elecciones generales nuevamente, así que es bueno traer a la mente, traer a este espacio las 4 características, insisto, que a nivel estas entidades deberían de fortalecer permanentemente. La primera de ellas, yo creo que es la fundamental, la más importante de todas, es la independencia de los órganos que controlan y monitorean el financiamiento de campañas y de los partidos políticos. Es importante recordar independencia respecto a quién. La independencia en este sentido se entiende en 3 niveles principalmente. Independencia interna dentro de los órganos electorales, sean estos consejos electorales o tribunales electorales. A este respecto, algunos países como México, por ejemplo, ha logrado crear, mediante una serie de regulaciones, el fortalecimiento de la independencia de la Dirección de Control del Financiamiento, que pertenece al Instituto Nacional Electoral. El segundo nivel de independencia, que es igual, o yo diría más importante, es independencia de los partidos políticos. Por un principio fundamental, es imposible ser juez y parte. Y si el rol de estos órganos es monitorear, fiscalizar y sancionar a los partidos políticos respecto a las reglas de financiamiento, obviamente, tanto quienes dirigen como quienes gestionan la institución de control deben tener independencia de los partidos políticos. Eso es, para mí, yo diría, una de las cualidades esenciales y se ha remarcado en todo el continente. El tema de reforma de financiamiento político ha tenido 3 grandes olas y a lo largo de estas 3 olas se ha tratado de fortalecer esa independencia. Y tercero, obviamente, y eso es un aspecto casi común en el que todos vamos a coincidir, independencia obviamente de los poderes fácticos, paralelos, legales o ilegales. Eso es fundamental. El segundo aspecto, que es importante que estos órganos de control del financiamiento político y de campañas tengan, es la capacidad institucional para prevenir prácticas indeseadas. Eso implica recursos, que las unidades, direcciones, órganos de control del financiamiento de campaña tengan los recursos necesarios, que tengan el personal necesario, que el personal esté capacitado y que cuenten con las capacidades técnicas. A diferencia de otros temas, hurgar, fiscalizar, controlar y sancionar las malas prácticas en materia de financiamiento requiere de un conocimiento técnico muy especial. Un conocimiento técnico que, dicho sea de paso, es relativamente nuevo en la región, porque las unidades de control empezaron a surgir hace más o menos 30 años y han ido proliferando en los últimos 20, 15, con excepción de países como Uruguay y Argentina, que fueron los pioneros en crear legislación e institucionalidad de control del financiamiento de campañas ahí por los años 40 y 60. Pero la capacidad institucional para prevenir
que implica normas, recursos y funcionarios capacitados, es fundamental. Algunos expertos en la materia dicen que el 80% del rol de las unidades de control debería de ser prevenir malas prácticas. Y esto se considera de esa forma porque es muy difícil sancionar a los partidos, por ejemplo, cuando los candidatos ya han llegado al poder. Por ejemplo, si un candidato a presidente en cualquier país latinoamericano violenta, transgrede la ley en materia de control de campañas y luego es electo como presidente, las unidades de control se van a topar con todo el aparataje institucional y va a ser difícil que la justicia llegue ya al candidato electo. Sucede también con los diputados y con alcaldes en menor dimensión. Entonces, la capacidad de prevenir malas prácticas en materia de financiamiento es fundamental. El tercer elemento, que sería un elemento contingente, como dicen los abogados, última instancia, debería ser la capacidad coercitiva. Es decir, si luego de aplicar todos los elementos, normas, prácticas, conocimientos para prevenir malas prácticas de financiamiento por parte de los partidos políticos de sus campañas, alguien transgrede la ley, entonces esta unidad, esta dirección o este órgano de control de financiamiento político y de campaña debería tener la capacidad de sancionar a todos por igual. Y eso es importante recordarlo, que está muy vinculado con la independencia. Las sanciones y la aplicación de la ley debe ser de forma equitativa, legítima, transparente y fundamentada. Lo que diríamos en un español muy coloquial, todos deben ser medidos con la misma vara. De esa forma se fortalece la independencia y la capacidad coercitiva genera los efectos deseados. Y el tercer elemento, que es el más importante, que es el que nos tiene aquí, es el de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Las unidades, órganos, direcciones de control del financiamiento de campañas y o del financiamiento de los partidos políticos deben ser, yo diría, las más transparentes por excelencia, cuidando claramente la protección de los datos privados y personales que aparecen dentro de los informes de acuerdo con el marco legal o la legislación local. Pero salvaguardando esos datos privados que aparecen en los informes, todo lo demás debería ser público, de acceso oportuno, y esa información publicada o puesta a disposición de la ciudadanía por los órganos de control debería de ser utilizada por la sociedad civil para monitorear el trabajo de las unidades, órganos y direcciones de financiamiento de campañas y de partidos políticos. Esto responde a la famosa pregunta de quién controla al que controla o quién controla al controlador. Pues ciertamente la unidad de control, los órganos de control o las direcciones de control fiscalizan, monitorean y sancionan a los partidos, y la sociedad civil en este caso es la que controla al controlador, la que controla a la unidad, dirección u órgano de fiscalización. Y decía que esto es lo que nos tiene acá, porque precisamente cuando conversamos con los comisionados, el afán de hacer esta alianza y poder apoyar la publicación del informe es precisamente poner a disposición de la ciudadanía la mayor cantidad de datos sobre la fiscalización de las elecciones generales del 2017. La unidad ha hecho un trabajo importante, ese trabajo debe conocerse, los resultados del trabajo deben conocerse, y esa es la razón por la cual tuvimos a bien hacer esta alianza con la unidad para que esos datos sean públicos. Cuando los datos son públicos ex post, como es el caso de este informe, los datos son muy útiles, sobre todo para hacer apreciaciones analíticas de largo alcance. Por ejemplo, hacer comparaciones de la fiscalización de las elecciones del 2017 con las elecciones pasadas o con las elecciones futuras. Tiene un propósito académico, tiene un propósito de control ciudadano, pero la información que se publica con tiempo y pertinencia tiene otro efecto, que es el efecto que ya mencionaba anteriormente, y es que la sociedad civil genera un mecanismo de control sobre el trabajo de una institución pública. Estas tres características, y eso es muy importante, son características que están en continuo progreso. En Alemania, la legislación en materia de financiamiento se conoce como la legislación interminable. ¿Por qué la legislación interminable? Porque si algo hemos aprendido en los últimos 30 años de reformas en materia de financiamiento político, es que cuando se crean normas
que los legisladores creen que van a restringir, controlar, monitorear y fiscalizar el financiamiento de partidos y de campañas, los partidos políticos inventan normas y prácticas innovadoras y la norma tiene que perfeccionarse. Por eso se habla de interminable y esto aplica para estos tres principios. Es decir, ninguna unidad, órgano o dirección de control de financiamiento de campañas o de partidos políticos nace con estos cuatro elementos ya pulidos y acabados. Es un constante proceso de revisión, es un constante proceso de discusión, crítica, mejora, prueba, error y ensayo. En consecuencia, le corresponde a la sociedad hondureña evaluar qué tanta independencia, qué tanta capacidad institucional, qué tanta capacidad coercitiva, qué tanta transparencia y rendición de cuentas y participación ciudadana tiene la unidad de política limpia, no con el objetivo únicamente de responsabilizar o de partidizar la discusión, porque no se trata de eso, sino con el objetivo principalmente de avanzar hacia la siguiente, hacia el siguiente estadio, a la siguiente ola de reformas, con el ánimo de fortalecer estas unidades de control, estas unidades de financiamiento y esas unidades de fiscalización y sanción de los partidos políticos. Es decir, es una obra en proceso, es un trabajo en progreso, y tenemos todos, desde sociedad civil, desde el sector público, desde el sector privado, desde la sociedad civil, impulsar reformas, cambios, promover propuestas para que estas unidades avancen en ese proceso, en ese continuo proceso de fortalecimiento institucional. Cierro mi intervención comentándoles que la última característica es precisamente la capacidad de la sociedad civil de monitorear y fiscalizar estas entidades, y sin el ánimo de adjudicarme algo que no me corresponde, comentarles, como muchos de ustedes ya saben, hemos estado compartiendo y trabajando con varias organizaciones de sociedad civil que crearon una coalición que se llama la Red por la Equidad Democrática en Honduras, y tenemos toda la intención de apoyar a esta red para que ojalá uno de sus miembros desarrolle un ejercicio de monitoreo, desarrolle un ejercicio de veeduría u observación ciudadana del trabajo de la Unidad de Política Limpia, de la fiscalización de los partidos políticos y de la fiscalización de las campañas en el 2021. Estamos convencidos que mientras más ojos haya sobre las elecciones, mientras más ojos se pongan sobre las elecciones del 2021, más vamos a ganar todos los actores que creemos profundamente en la democracia hondureña. Entonces, sin más, agradezco al pleno de los comisionados, específicamente a su presidente en representación de los tres comisionados, por invitarnos a trabajar juntos en este esfuerzo, y le dejo la palabra a Lilia, quien está moderando esta reunión. La unidad agradece las palabras del señor Urizar, director ejecutivo del NDI, y a continuación escuchamos al licenciado Javier Franco Núñez, comisionado coordinador de la Unidad de Política Limpia, presentación del informe de cierre de fiscalización, Elecciones Generales 2017. Para poder poner en contexto el evento de importancia que el Pleno de Comisionados tiene hoy, abrirlo a la población hondureña y a la comunidad internacional, a la prensa nacional que son auditores sociales, mencionar que en el 2015 todavía se hablaba de datos empíricos, de cuánto cuánto es lo que están gastando los partidos políticos. Se habla de pre-campañas, se hablaba de campañas y se hablaba de financiamiento. Pero sobre todo la preocupación mayor, se hablaba de financiamiento para las campañas políticas por parte del crimen organizado y el narcotráfico. Era de suma preocupación tanto para la ciudadanía hondureña como para lo interno de los partidos políticos sentirse vinculados a estas organizaciones que estarían financiando los partidos políticos. Esa preocupación tan grande llevó a que la población hondureña hiciera sus reclamos y pasara de las gradas a la cancha, y comenzó lo que es la ciudadanía activa, al grado tal que en un buen comportamiento de la clase política hondureña, al ver que también la comunidad internacional, después de los procesos de elecciones primarias y elecciones generales, habían movimientos de observancia electoral y daban sus opiniones, eran veedores, pero también eran certificadores del proceso. En todo eso
se iba reduciendo de alguna manera la brecha en materia de reformas electorales que la ciudadanía y el pueblo hondureño han querido durante estos últimos casi 40 años de joven historia democrática hondureña. Esas inquietudes de reformas electorales, en el 2016, el Congreso de la República del 2016, sus diputados en las diferentes bancadas representadas en el Congreso y su presidente del Congreso Nacional, recogieron esas inquietudes y deliberaron y aprobaron una ley de financiamiento y fiscalización de las campañas políticas electorales. Esa ley dio creación en el siguiente año, en el 2017, en mayo del 2017, a la Unidad de Política Limpia. Hoy acá estamos sus 3 comisionados. Esta unidad nace en un año electoral, en un año que en noviembre del 2017 tenía que regirse, auditarse y fiscalizarse ese financiamiento electoral. Y el primer gran reto que la unidad tuvo fue la creación de su reglamento para regir esa ley que ya era vigente. Así es como nace la unidad, que apenas, y diría, y lo menciono con este calificativo, apenas tiene menos de 3 años y medio. En países, y hablando de derecho comparado, como México, que son quizás referentes oportunos, casi de los primordiales a nivel de Latinoamérica, el proceso de poder darle fuerza, fortalecimiento a una entidad que fiscalice el financiamiento de las campañas electorales lleva ya arriba de 20 años. Nosotros llevamos en Honduras 3 años y medio. Y a 3 años y medio, quizá parte también de esa gran brecha y que los diputados tuvieron a bien recoger para crear la ley y la unidad, quizá parte de esa gran brecha también responde ahora a nuevas expectativas de la población hondureña y de los actores de sociedad civil en materia de nuevas reformas electorales, pero en materia también de que para el rol que la unidad de política limpia surgió, estará cumpliéndolo o no. Y lo decía Alejandro, hay entidades que fiscalizan y auditan, pero ¿quién fiscaliza y audita a estas entidades que hacen este rol? Y en Honduras esa dinámica se da muy bien. Tenemos entidades de sociedad civil, y más lo mencionaba ahora, a nivel de primicia, Alejandro, que se va a crear una red para ver y hacer un monitoreo electoral en estos próximos procesos que vienen. Ahí pasa no solo la aplicación de la ley, sino que también el rol de las entidades. La unidad de política limpia, hasta el momento, lo que el Pleno actual ha querido es ser totalmente abiertos y transparentes, al grado tal que compartimos actividades, objetivos y funciones en ciertos momentos de manera complementaria con algunas entidades de sociedad civil, como la ASJ, aquí que está presente Lester Ramírez. De igual manera, nos relacionamos y buscamos ese respaldo de la comunidad internacional, como la Unión Europea, la Embajada de Estados Unidos, el cuerpo de embajadas en Honduras y organismos como el NDI, que está apoyando este evento con la diseño e impresión del documento que ya vamos a dar a conocer. Así como el NDI, que es el Instituto Multipartidario Holandés, ha estado siempre de cerca y presente con la unidad. Y el PNUD. Son instituciones que están también velando por el buen desenvolvimiento de la unidad. Aquí entonces lo que resta es que la unidad se siga fortaleciendo. Pero para poder la unidad fortalecerse, tenemos que ver todas esas caracterizaciones sistémicas a las que Alejandro hacía referencia y que tienen que ver no solamente con la independencia técnica, que la unidad ya la tiene, la unidad de política limpia, la población hondureña y la comunidad internacional debe saber claramente que la ley permite que la unidad de política limpia tenga su independencia técnica y la tenemos. Pero no tenemos una independencia financiera y no tenemos una independencia legal como una entidad jurídica. Y eso es lo que el Pleno de Comisionados presentó este año ante el Congreso Nacional a través de la Comisión de Reformas Electorales, una propuesta para reformar la ley y que la unidad de política limpia se fortaleciera. En el camino, y hay que decirlo, esta dinámica que viene comenzando con 3 años y medio de haber fiscalizado por primera vez un proceso electoral general, pasa ahora a monitorear y fiscalizar un proceso inédito, que es la elección primaria. Y eso habrá organismos y sujetos obligados
que apoyarán esa misión y esa visión, como habrá otros que tal vez no están del todo felices. Pero de eso se trata la democracia, y nosotros a ese camino vamos. Voy a proceder en este momento, con esta breve introducción, a presentar ahora el informe de cierre que el Pleno ha tenido a bien presentar hoy a la población hondureña y a la comunidad internacional, a la sociedad civil y a los medios de comunicación que son auditores sociales. La licenciada Yensi, asistente del despacho, me acompañará hoy para poder presentarles este informe. Luego de haber hecho esta introducción, en la que destaco nuevamente la reducción de la brecha en materia de reformas electorales, a raíz de que la unidad está vigente y que tenemos una ley, vemos ahora en la siguiente lámina un dato que quisimos precisarlo, y es que con la promulgación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los partidos políticos y candidatos en 2016, pero a la vez la creación de la unidad respectiva en 2017, por primera vez el modelo electoral hondureño muestra información estadística. Y aquí lo quiero mencionar de esta manera. Hoy vamos a presentar estadística científica, datos científicos. Ha habido toda una narrativa sobre el gasto de campañas políticas, principalmente en los últimos 10, 15 años, pero hoy la unidad y Honduras tendrán por primera vez, la prensa hondureña y cada ciudadano y ciudadano, un dato mayor y muchos datos específicos sobre cuál es este financiamiento y este gasto de campaña, de una manera científica, porque ya fue auditado y fiscalizado por la Unidad de Política Limpia. Esta estadística es sobre el comportamiento y control de los procesos, de los aportes privados, en dinero, pero también en especie, y los gastos de los diferentes candidatos a cargo de elección popular, mediante las auditorías documentales realizadas a los informes financieros presentados ante la Unidad de Política Limpia. En la siguiente gráfica voy a mostrarles un mapa. Este mapa es la fiscalización de la propaganda visual en las áreas públicas. Estas fueron algunas rutas cubiertas en el Distrito Central. A veces dicen que el lenguaje gráfico habla más de lo que uno pueda decir, y decidimos incluir estos mapas, que son rutas que la unidad en el 2017 las desarrolló. Las hizo en casa, las hicimos con personal nuestro, con auditores nuestros, con personal técnico nuestro, y desarrollamos estas rutas. Estas rutas son importantes porque hay un principio muy importante en la ley nuestra, y es el de objetividad contable. El principio de objetividad contable lo que permite es la verificación de que la información que el candidato o el sujeto obligado nos da pudiera ser o debiera ser contrastada con información propia de la unidad. Y aún a solamente 5 meses de haberse creado la unidad tuvo, dentro de todas las limitaciones económicas, porque nacimos con un presupuesto de casi 47 millones de lempiras para el 2017, pero solo nos dieron 5 millones. O sea, entre 5 y 7 millones fue con lo que la unidad operó ese año, donde hizo el primer gran reto de fiscalizar una elección general. Ahí la unidad desarrolló estas rutas, y con estas rutas pudimos diariamente, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con nuestro cuerpo de auditores, movilizándonos a vuelta de rueda y a veces hasta caminando, para poder hacer un registro de todas las vallas publicitarias, afiches, banners, de diferentes sujetos obligados, candidatas y candidatos de diferentes partidos políticos que en la elección general habían posicionado, visibilizado propaganda electoral en zonas públicas de esta zona. Y ahí ustedes pueden ver toda la zona del Boulevard El Trapiche, la salida al norte del Boulevard Fuerzas Armadas, la salida al norte, el aeropuerto de Toncontín, y fue todo un circuito, aproximadamente de más de 500 kilómetros. Todos estos circuitos fueron monitoreados, y resulta interesante, y es bueno contarlo, porque es parte de la historia de la que uno ve, que cuando algunos sujetos obligados se dieron cuenta que nosotros estábamos haciendo este monitoreo, 2 días después, mucha de esa publicidad que habíamos ya registrado ya no estaba, se había quitado. O sea, eso es parte de lo que en la nueva cultura de rendición de cuentas, muchos sujetos obligados,
prestos a un nuevo proceso electoral en 2021, sabremos que ese comportamiento ya no va a existir, porque sabemos que ellos son cumplidores de la ley y sabemos que hoy en día obedecen y se deben en su tema de fiscalización y financiamiento ante una entidad creada por el Congreso y que tiene su ley y que próximamente tendrá su reglamento para la elección primaria, porque hemos trabajado en el mes de agosto y septiembre con nuestros funcionarios, con nuestro cuerpo legal y auditores, el pleno de comisionados, aquí está la comisionada Alba Rivera y el comisionado Germán Espinal. Con todos ellos hemos trabajado en la propuesta del nuevo reglamento para la elección primaria, por si hay una duda de que va a haber una fiscalización en la elección primaria. Y ya hemos estado en contacto con los concejales del Consejo Nacional Electoral y en los próximos días, no más de 10 días, presentaremos ante el Consejo Nacional Electoral, que en la instancia que compete, este reglamento para la aprobación del mismo. Luego verán, y muy rápidamente, dos láminas más. En estas dos láminas más son otras rutas que también la unidad desarrolló en todo lo que fue el corredor de Valle de Ángel, Santa Lucía, y otras que caminaban del centro hacia el norte, que es Iguatepeque, Comayagua, la vía San Antonio y La Paz. Todas estas rutas comprendieron cerca de más de 700 kilómetros y lo hicimos con personal nuestro. Hoy en día, esta dinámica la vamos a replicar con mayor eficiencia, con mayor capacidad técnica y tecnológica, y por eso la unidad está buscando en este 2020 fortalecerse tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista tecnológico, y ahí es donde el PNUD, en una alianza con la unidad, ha estado trabajando desde hace más de un año en la formulación de una plataforma digital que va a permitir a que nuestros auditores puedan hacer la auditoría en tiempo real. Esto es un proyecto que se comienza a ejecutar, muy próximamente serán lanzados públicamente los términos de referencia, con la aprobación de los primeros $100.000 por parte del PNUD, en el que comenzaremos a diseñar esta plataforma que ya está conceptualizada y requiere 7 módulos, que van desde la recepción hasta la parte legal y la parte de auditoría. Con ello lo que vamos a hacer es que ustedes saben que la ley actual explica o dice o indica que una vez que el Consejo Nacional Electoral ha hecho la declaratoria de elecciones, los candidatos que resulten electos o las candidatas que resulten electos, pero igualmente los que no resulten electos, tendrán 30 días después para presentar su informe de gasto de campaña o de financiamiento político ante la Unidad de Política Limpia. Eso antes tardaba los 30 días, y cuando tuvimos el primer ejercicio general, la mayor parte de ellos presentaron en ese tiempo. Otros mandaron notificaciones solicitando prórrogas y el Pleno se reunió y dio prórrogas. Pero al final todos se entregaron, al grado tal que podemos decir que el 100% de los partidos políticos que ejecutaron gastos de campaña en la elección 2017 presentaron sus informes, como el 100% de los candidatos presidenciales que hicieron financiamiento político y gastaron en campañas políticas también presentaron sus informes, como las colectas populares. O sea, fue un trabajo extenuante para ellos, pero también para la unidad, y avanzamos con eso. En la siguiente lámina vamos a presentar en detalle, pero más abajo, después de esa, vamos a quedarnos acá en esta hora, muy general, nos vamos a quedar en esta, Alicia Yense, muy general, para que ustedes tengan una idea, el pueblo hondureño, la población hondureña, los ciudadanos y todos los presentes en esta sesión. La unidad tiene los datos de ingresos y egresos de los partidos políticos, tanto de ingresos como egresos, y ustedes pueden ver. Un ejemplo, la Democracia Cristiana tuvo un ingreso arriba de los 10 millones de lempiras y un egreso mayor a los 10 millones de lempiras, que sobrepasó los 13 millones de lempiras. El Partido Pino tuvo un ingreso de 6 millones, de casi 6.500.000 y un egreso de 7.200.000. El Partido Libre, arriba de los 3 millones, 30 millones y un egreso mayor a los 33 millones. El Partido Nacional, un ingreso de 123 millones, arriba de 123 millones y un egreso de 118 millones. El Partido Liberal, un ingreso arriba de, o casi llegando a los 69 millones de lempiras y un egreso de 64 millones de lempiras, mayor a los 64.6 millones de lempiras. Y así, yo más adelante, hay una lámina en la que voy a presentar incluso hasta en centavos cuánto fue el gasto de cada partido. Así que avanzamos con la licenciada Yense a la siguiente lámina.
Y podemos decir que la promulgación de la ley y la creación de la unidad provocaron un efecto disuasivo que generó, y este es un dato bien contundente y bien importante, porque solamente la provocación de un efecto disuasivo que generó la promulgación de la ley permitió una reducción del gasto de campaña política aproximadamente al 60% en comparación con elecciones anteriores como la del 2013. Aquí quiero resaltar 2 o 3 elementos puntuales que verifican o constatan este dato. Número 1, cuando la unidad requirió a las imprentas que habían emitido propaganda a los diferentes candidatos y partidos políticos, en la generalidad de las encuestas que hicimos, nos decían que entre el 60 y 70% menos de pauta tuvieron. O sea, los candidatos en esta elección general contrataron a las imprentas en menos de un 60 y 70%. Una reducción. Para poder nosotros llegar a todas estas imprentas, ya la ley de política limpia estipula nuestra relación interinstitucional de entidades que están obligadas a apoyar a la unidad, como el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, también el Sistema Nacional de Rentas, y fue a ellos, al azar, antes la ley, a la que le solicitamos la información de las imprentas y pudimos llegar a estas imprentas para buscar esta información. Pero también en consultas y tal vez, quizá, no con una rigurosidad sistematizada mediante un mecanismo, un método, una técnica, solamente a nivel, digamos, de grupos focales o de conversaciones con los dueños de medios de comunicación y algunos directores de programas, se les consultó y hubo, en la mayoría de los casos, de ellos afirmaron que en campañas anteriores habían tenido más ingresos, incluso más ingresos en una campaña primaria que acababa de pasar que en la campaña de la elección general. Y algunos también mencionaron que había reducido la publicidad en un 60%. Sigamos con la siguiente presentación, con la siguiente lámina, para explicar aquí un poco ya en detalle el monto total auditado que la unidad ha hecho correspondiente a los informes recibidos. Y aquí está el primer gran dato. Este dato es inédito. Este dato no se ha dado a conocer. Este es un dato que hoy el Pleno de Comisionados estamos dando a conocer. Y este es el gran dato al que la unidad ha llegado en su auditoría a los candidatos y candidatos de los informes presentados. Estamos hablando que la unidad entonces auditó 897.602.680 lempiras con 20 centavos. Que esto refleja el gasto realizado en el proceso de las elecciones generales de 2017. Si comparamos el dato anterior de la reducción del 60% con esto, pero se constata en publicaciones de medios de comunicación que se pueden encontrar muy fácilmente en la Big Data, verán que en el 2013 y campañas anteriores, y posiblemente en los remanentes que quedaban de los líderes de opinión y analistas políticos que hacían referencia a las campañas políticas, mencionaban que las campañas andaban por el orden de los 1.500 millones de lempiras. Entonces pasamos por primera vez en Honduras de un dato que es quizá empírico, de que se podían estar gastando 1.500 millones de lempiras, a un dato que ya es científico, 897.602.680 lempiras con 20 centavos. Este primer dato, y le llamo primer dato, es nuestro dato para línea de base. Lo que adelante la unidad haga, tanto en la fiscalización o auditoría de procesos electorales primarios o generales, le servirá de referencia como línea de base para en el camino ir viendo procesos y mejora de la institución. Con la siguiente lámina, que viene a continuación, vemos un mapa de Honduras. Este mapa de Honduras está comprendido por regiones. Y estas regiones son 6. O sea, la unidad decidió regionalizar desde el punto de vista del gasto electoral 6 regiones. Si ustedes las ven, la región número 1, que es la región occidental. En esta región, el impacto del financiamiento representaba el 11.85%. Comparto con ustedes el dato numérico para que se vea que en esta región occidental
ese 11.85% representaba un total de ingresos para los candidatos que se movieron de los diferentes partidos ahí de 32.883.149 lempiras con 31 centavos, versus un egreso de 32.804.006 lempiras con 83 centavos. Quiere decir entonces que estos datos que estoy dando a conocer ahora y que a través del Pleno lo damos, estos datos representan el porcentaje auditado solamente en los cargos de elección a diputados y municipales. No está sumado acá el presidencial. En la región noroccidental, por ejemplo, que ustedes ven en el mapa, en la región noroccidental, ahí vemos que asciende a 32.93%. Eso representa más de 29 millones, casi los 30 millones. Y el dato preciso son 29.857.218 lempiras con 77 centavos. Versus un egreso de 29.710.193 lempiras con 14 centavos. Y voy a citar un dato más, ustedes también de porcentajes, pero yo lo estoy dando a conocer solamente a manera de ejemplo, los datos económicos, financieros de lo que se gastó. Porque aquí aclaro, este informe que el Pleno de Comisionados está dando a conocer en este momento, al nomás terminar este acto, nuestro Departamento Tecnológico de Informática y de Relaciones Públicas y de Planificación harán, y Secretaría Legal harán levantamiento de esta información, pero no solamente de esta PPT y de esta presentación, sino que del informe completo a nuestra página web y por ende en el sistema Cielo con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y esto será público y de conocimiento para todos los ciudadanos y ciudadanas. Cierro citando el último ejemplo, referente a ese 27.99%, que es de la región centro-oriental. Esa región centro-oriental representa entonces 91.374.844 lempiras con 44 centavos, versus un egreso de 91.102.340 lempiras con 23 centavos. Entonces, está en porcentajes, pero también tenemos la información aquí en la unidad, y ustedes la conocerán, ya pública y en detalle. Continuando con la siguiente gráfica, ustedes podrán ver que el monto auditado de gasto de campaña de los partidos políticos aquí está desglosado. La primera lámina que yo presenté era un gráfico de barras, pero no precisaba los lempiras, ni los miles, ni los centavos, solo los millones. Aquí ya tienen los millones, los miles, los lempiras y los centavos. Y lo pueden ver. Se puede mencionar un ejemplo o dos, pero aquí está, ustedes lo están visualizando. De igual manera he manifestado que esta información será pública en las próximas horas en nuestro portal y en el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública. Continuando entonces con la siguiente lámina, veremos entonces el monto auditado a nivel presidencial. Quizá una de las inquietudes de una población con tanta expectativa, pero a la vez sumarle con tanta suspicacia, es querer conocer cuánto gastó cada candidato que se sometió a la elección general en el 2017. Y la Unidad de Política Limpia lo tiene. ¿Por qué la Unidad de Política Limpia tiene esto? En primer lugar, porque todos los candidatos que participaron en la elección primaria presentaron en tiempo y forma sus informes de gasto de campaña. O sea, es importante saber que si hablamos de hace 4 años, nadie rendía informe de esto. Hoy en día, con la creación de la ley y de la unidad y con las pretensiones de que la unidad se fortalezca, los candidatos hasta el nivel más alto, que es un buen ejemplo para la clase política, los candidatos que corrieron como candidatos a presidentes de la República o presidenciales, dieron muestras de ejemplo de cumplimiento de la ley al haber presentado sus informes en tiempo y forma ante la unidad. Y hoy podemos presentar esto. Marlene Elizabeth Alvarenga Castellanos del PAC, su ingreso fue de 257.250 y liquidó de esa forma.
Isaías Fonseca Aguilar fue de 745.543 con 7 centavos y liquidó igual de esa forma. Romeo Vázquez Velázquez, 571.050 lempiras con 23 centavos y liquidó de igual manera. Lucas Evangelista Aguilar, de la Democracia Cristiana, reportó 737.765 lempiras con 46 centavos y liquidó con 23.439 lempiras con 93 lempiras con 16 centavos. Eliseo Vallecillo, del partido Vamos, 150.995 y reportó con 151.607. Salvador Alejandro César Narrala Salún, Alianza Opositora Pino Libre, ingresos de 980.108.88 centavos, egresos de 979.808.88 centavos. Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, 266.836.068 lempiras con 0,8 centavos y liquidó de igual forma. José Alfonso Díaz Narváez, de la UD, 90.000 y liquidó con 90.000. Luis Orlando Zelaya Medrano, del Partido Liberal, ingresos 23.439.093 lempiras con 16 y cerró de igual manera. No me queda ninguno, creo. Si no me queda nadie, podemos pasar a la siguiente presentación y ustedes pueden ver hoy en día, y a partir de hoy estará suspendido en la página web, toda esta información del gasto de campaña. Auditamos montos de campaña a los diputados con ingresos de 164.527.871.082 centavos y egresos de 163.824.930.021 lempiras con 21 centavos, con una diferencia de 702.941.61. Pero también las corporaciones municipales, con ingresos de 161.963.304 con 0,3 centavos y con ingresos de 161.769.587.55, con una diferencia de 193.716 con 48 centavos. En la siguiente lámina veremos información de contexto. Los sujetos obligados abrieron sus respectivas cuentas bancarias y reportaron oportunamente ante la Unidad de Política Limpia. Hubo una dinámica interesante, porque aunque mucha población hondureña piensa que algunos políticos no quisieron o no pudieron seguir apoyando la Ley de Política Limpia, nosotros tuvimos ciertos indicios en el proceso en que buscamos fortalecernos y hacer nuestro rol, en que los mismos partidos políticos, y lo digo, los representados en el Congreso Nacional, nos demostraron indicios de voluntad política. Por ejemplo, si algo costó mucho para la unidad, fue llegar a acercamientos con el sistema financiero nacional. Y es que esto es algo atípico, no es un cuestionamiento. El sistema financiero nacional es tan perfecto, se ha perfeccionado tanto y es tan riguroso al grado tal que cada banco tiene su propio sistema de riesgo, pero está sometidos bajo la ley de la Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Y recurrimos a la Comisión Nacional de Banca y Seguros para hacer estos acercamientos con el sistema financiero nacional, quien nos abrió puertas, y tuvimos varias reuniones. Tuvimos los comisionados varias reuniones para enseñar cómo ambas, de manera interinstitucional, podíamos contribuir a que los sujetos obligados aperturaran sus cuentas bancarias para llevar el registro de sus cuentas. Y ahí el Congreso Nacional tomó una acción muy beligerante. Ordenó a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, a través de un comunicado, sugiriendo que dieran apoyo a la unidad, pero también al sistema financiero nacional. Después de esa resolución del Congreso Nacional, o después de ese comunicado del Congreso Nacional,
tuvimos más facilidades, al grado tal que estamos contando hoy los comisionados la historia de una buena práctica en la que una entidad del sistema privado fue muy congruente y dio mucho apoyo a una entidad de fiscalización. Y lo podemos decir, dentro del sector privado hemos tenido total respaldo. El Consejo Hondureño de Empresa Privada, COEP, las cámaras de comercio, Fedecámara y las diferentes instituciones privadas dieron su apoyo en su momento porque había que hablar también con la Asociación de Medios de Comunicación. Los medios de comunicación que están monitoreando esto acá juegan un papel importante para el tema de la auditoría. Y ahí tuvimos que explicar, incluso hicimos giras de medios para explicar cuál era el rol y hasta dónde llegaban las competencias de los medios. Porque ustedes sabrán, y los que no, lo decimos acá, los medios de comunicación a un requerimiento de la Unidad de Política Limpia estarán obligados a presentarnos copia de los contratos, de las facturas que hagan con los sujetos obligados, pero a la vez también de las piezas, sean cuñas radiales o spots publicitarios o cintillos publicados en sus páginas en periódicos. También los sujetos obligados rindieron informes financieros correspondientes a ese año de egresos e ingresos y al igual todos cumplieron en tiempo y forma solicitando los permisos para colectas populares. Hubo de todo, desde carneadas, eventos en lugares abiertos, cabalgatas, o sea, fue una experiencia de financiamiento político bien abierta y la unidad rigió esto en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral de ese momento. En la siguiente gráfica, y ya estamos casi concluyendo, ningún sujeto obligado excedió los techos establecidos de acuerdo al número de acuerdo 007-217 que establece los límites de gasto de campaña para las elecciones, conforme a la verificación presentada, ¿verdad?, por estos informes financieros. Ninguna persona natural y jurídica tampoco excedió los límites establecidos en la ley para las aportaciones privadas a favor de los sujetos obligados. Y aquí es bien importante precisar que una vez que la entidad electoral determina un salario mínimo para cada proceso electoral, en base a ese salario mínimo, en una fórmula, en acuerdo con la Secretaría de Finanzas, delimitan el techo de gastos de campaña, o sea, los límites hasta donde un candidato no puede excederse. Y hoy estamos viendo que por segunda vez ese proceso va muy bien. Recientemente los concejales del Consejo Nacional Electoral acaban de determinar cuáles son los techos de campaña y está en proceso para publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. Una vez que se publique, el pleno acá presente será notificado por el pleno de concejales y el reglamento que al inicio de la presentación les mencioné que el pleno ha hecho con su cuerpo de legales y auditores, se va a complementar con estos techos para poder hacer un reglamento que el Consejo va a aprobar a petición o solicitud de la Unidad de Política Limpia y es el que va a regir la auditoría y la fiscalización del próximo proceso electoral. Por eso el tema de los techos es importante. Así que en la siguiente lámina, luego de hablar de los límites de gastos de campaña, tenemos aquí un nivel de recomendaciones. Yo no sé si mis compañeros comisionados quisieran, yo les puedo dar uso de la palabra y me gustaría que uno pudiera leer las recomendaciones y el otro las conclusiones para que tengan también una participación. No estaba previsto, lo haría yo, pero quisiera que me acompañaran. Tal vez el comisionado, la comisionada me ayuda con las conclusiones, la comisionada Rivera y el comisionado Germán me ayuda con las recomendaciones. Entonces voy a pasar el micrófono un poco más cerca para que la comisionada, siempre con las distancias adecuadas, podamos hacer esta lectura. Muchas gracias, comisionado Franco. Como datos importantes de este informe, tenemos a bien presentar conclusiones. Por primera vez, el modelo electoral de Honduras, con la promulgación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos en 2016 y la creación de la unidad respectiva en 2017, muestra información estadística sobre el comportamiento y control de los procesos de contribuciones, aportes y gastos en dinero en especie de los diferentes candidatos a cargos de elección popular.
mediante las auditorías realizadas a los informes financieros presentados ante la unidad. La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, en el marco de sus atribuciones, impone diversas sanciones al no cumplimiento de la ley en lo referente a la apertura de cuentas bancarias, colectas populares, límites de gastos de campaña, aportaciones prohibidas y presentación de informes financieros, herramientas preventivas que, aunadas a las actividades de monitoreo de medios y fiscalización de propaganda en áreas públicas, confluyeron en una significativa reducción de gastos de campaña y un importante resultado en materia de rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados ante la Unidad de Fiscalización, Transparencia de los Partidos Políticos. Como resultado de la verificación de informes financieros de los sujetos obligados que participaron en las elecciones generales 2017, en los distintos niveles de elección, la UFTF auditó un monto de 897.602.680,20 centavos, comprobado por medio de los respectivos verificables el origen y destino de los recursos utilizados en la campaña electoral. Por primera vez se establecen límites de gastos a los candidatos a cargos de elección popular y límites a las aportaciones realizadas por personas jurídicas o naturales, disposiciones que se cumplieron un 100% por los aportantes y los sujetos obligados en todos los niveles electivos. Uno de los resultados obtenidos en el esfuerzo de establecer una red de veedores a nivel nacional fue la suscripción del primer convenio de cooperación mutua con una organización de sociedad civil, Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, suscrito bajo el eje fundamental de la lucha contra la corrupción y el apoyo a la fiscalización electoral a través de la veeduría social. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Alba Rivera. El comisionado Germán Espinal, con las recomendaciones. Muy buenos días, pueblo hondureño. Me corresponde hacer lectura de las dos principales recomendaciones. Una tiene que ver con la propuesta de la nueva ley de política limpia. La unidad ha elaborado ya un proyecto de actualización y de revisión de la nueva ley de política limpia. Esto con el propósito de ponerla a tono con la práctica y las experiencias que hemos logrado durante este periodo de ejercicio. Ese es un punto que ya está colocado en el Consejo Nacional Electoral y se ha compartido también con las comisiones especializadas que para tal efecto se han organizado desde el Consejo Nacional Electoral y desde el Congreso Nacional. El presidente del Congreso tiene los proyectos, los partidos políticos y los jefes de bancada, los diputados de las propuestas que tenemos. Sabemos que esta sería una promulgación posterior a la aprobación, desde luego, de la ley del Consejo Nacional Electoral. El otro punto clave para nosotros, y ya lo comentaba en su introducción el comisionado coordinador, es el presupuesto adecuado para la unidad. Cuando el Estado de Honduras, la Organización de Estados Americanos y la fenecida misión conocida como la MASI proponen y dan el respaldo para diseñar y crear esta unidad, proponen un presupuesto significativo que pudo haber sido el embrión de las operaciones iniciales de la unidad. De lo diseñado en el presupuesto, que llegaba casi a los 60 millones, solo se nos otorgó 5 millones de lepida. Con eso hicimos frente a la parte que correspondió al proceso electoral anterior. Entonces, contar con un presupuesto que permita actualizar la estructura orgánica de la unidad en materia presupuestaria, en materia de recursos humanos, y fundamentalmente estas unidades han tenido impacto y éxito en los países que se ha desarrollado y se han ganado su identidad, como México, Colombia, Costa Rica, entre otros, sobre todo con las plataformas tecnológicas de rendición de cuentas o llamadas aplicaciones de cuentas claras, que hemos trabajado ya con nuestro débil recurso humano en materia informática, pero que ya tenemos con un apoyo del Programa de Naciones Unidas un proyecto para dos opciones. Uno, para la plataforma definitiva de rendición de cuentas o cuentas claras, y otro para hacer frente a la eventual opción B de las elecciones primarias que serán
en este próximo año y que son parte de las posibilidades de fortalecimiento de los procesos democráticos. La cobertura de fiscalización sobre el financiamiento de la propaganda electoral que se efectúa en medios digitales y redes sociales a fin de atraer el voto al territorio nacional y en el extranjero, para lo cual es pertinente también contar con una legislación actualizada. Este es un tema también polémico y de debate, sobre todo por el tema del espacio que se han ganado las redes sociales en sentido positivo y en sentido que se cuestiona también. Entonces ahí hay algunos esfuerzos, no hay acuerdos a nivel latinoamericano ni a nivel mundial si le entra a legislar y regular o moderar las redes sociales o se espera un poco más, pero esa es una necesidad. Y el otro es la fiscalización de los primeros proyectos con las entidades de la sociedad civil, es decir, crear una red fuerte, contundente, que nos permita tener también ese elemento complementario de la ciudadanía como veedores de los procesos electorales. Recuérdese que uno de los temas más de mayor cuestionamiento es el tema de ganar credibilidad. Es decir, que la sociedad hondureña gane un espacio de credibilidad de los resultados electorales, habida cuenta de lo que ha ocurrido no solamente en Honduras, sino que en el resto de los países. Vamos entonces a trabajar en un periodo de pandemia con algunos nuevos retos y estamos dispuestos a enfrentarlos con la misma fortaleza, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en el campo de la fiscalización y la rendición de cuentas, de una forma de contribuir a la consolidación de los procesos democráticos en la patria. Muchas gracias, comisionado Germán Espinal. Voy a cerrar esta primera etapa de la sesión porque luego vendrá la etapa de preguntas y respuestas que moderará el licenciado Alex, que es el jefe de Relaciones Públicas de la unidad, dando un dato final. Y es que, porque es estadística, ustedes vieron, presentamos ingresos, egresos, y en algunos casos había diferencias, o sea, había un remanente, una diferencia. Y se explica que ascendía a los 4.4 millones, o sea que de esos casi 897 millones que la unidad auditó, hay 4.4 millones que quedaron como diferencial entre ingresos versus egresos. Eso obedece a remanentes que provenían de privado, llámese en especies o en efectivo, pero provenían del autofinanciamiento. O sea, los candidatos se autofinanciaban ellos solos. O sea, esos remanentes que quedaron, estamos hablando de la totalidad de los que participaron, fue por eso. También por otro elemento de ese remanente, que hay todavía algunos archivos o algunos expedientes por su sanación en nuestra Secretaría Legal y otros más en el Departamento de Auditoría. Entonces, esos datos, por si tenían la inquietud de qué pasaba con esos diferenciales, ahí se contempla. Con esto yo cierro, en nombre de la comisionada Alba Rivera, en nombre del comisionado Germán Espinal y de su servidor, esta presentación, y vamos a dar la palabra entonces a, no sé si la abogada Lili va a continuar con la moderación o el licenciado Ale. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a los señores comisionados de Política Limpia. Y finalmente pasamos a la ronda de preguntas y respuestas, que será dirigida por el licenciado Alex Espinal, comunicador institucional de la Unidad de Política Limpia. Ya tenemos aquí las preguntas de algunos colegas que la han hecho llegar a través del mecanismo establecido acá. Karen Mejía de Teleprogreso pregunta cuál es la opinión de los miembros de la Unidad de Política Limpia luego de los últimos cuestionamientos del Partido Nacional en relación
a que no se han sancionado al Partido Liberal y Libre por no presentar los informes en el plazo establecido. Sobre este tipo de eventos son sumamente abiertos y transparentes. Nosotros necesitamos que la prensa nacional, como un auditor social, se sienta cómoda y cómodo de poder presentar lo que ellos estiman conveniente. Que la prensa nacional recoge mucho de las inquietudes de la ciudadanía y de diferentes think tanks y organizaciones de sociedad civil. Así que vamos a contestar la pregunta. Y para contestar la pregunta, yo quisiera pedirle a la prensa nacional e internacional que vamos a contestar esta pregunta una única vez. No la vamos a volver a contestar. Aquí va a quedar grabado para los que tal vez no estuvieron y pudieran después pedirle al licenciado Alex la grabación. El contexto de esa pregunta, en el marco de un evento de transparencia en el que la unidad está dando a conocer su informe a la nación, su informe de cierre, nos lleva solamente en primer lugar a decir que, y eso lo debe haber dicho antes, para este informe de cierre, antes de este informe de cierre, que es el último, la Unidad de Política Limpia hizo a nivel nacional 7 informes regionales, apoyados por el Instituto Multipartidario Holandés, el NIM, que aquí está el doctor León, y apoyados por el NDI también, que hoy tuvo su intervención, su director en Honduras, Alejandro Urizar. Y, por supuesto, gracias, comisionado Germán, la Asociación de Municipios de Honduras, que ha sido clave también para poder tener todos estos contactos. O sea que, para que no olvidemos, la unidad está haciendo hoy su informe de cierre, pero antes de esto, desde el 2018, hizo 7 informes de cierre. Y para cada uno de esos informes de cierre hay información que el mismo NDI nos la dio. O sea que hay información segmentada y complementaria. Eso lo menciono no en función de la pregunta de la periodista de Teleprogreso, sino porque había quedado fuera de lo que quería decir y creo que es parte interesante del contexto para que sepa que la unidad no está presentando hasta hoy un informe. La unidad presentaría hoy su 8º informe, después de 7 informes regionales. El contexto de la pregunta que hace la periodista de Teleprogreso lo vamos a contestar una vez y lo vamos a contestar y lo voy a leer y no voy a pedir disculpas porque lo voy a leer, más bien todo lo contrario. Lo voy a leer porque quiero que como se lea no se malinterprete, que como se lea así trascienda, si se puede todo, pues bien, si no, no. En primer lugar, lamentamos los inconvenientes que pudo haber provocado la trascendencia de fragmentos o datos con información parcial que podría pertenecer a documentación que está en resguardo de la Secretaría General. En la unidad se llevan casos, se conocen, se resuelven, se certifican y se ratifican, razón por la cual iniciaremos una investigación para estar al tanto si el dato del cual hoy se quiere hacer eco informativo tiene la validez de acuerdo al estatus que se encuentre en el procedimiento debido. La Unidad de Política Limpia alaba las reformas electorales abordadas en el Congreso Nacional, que son contundentes a mejorar el rol de las instituciones del sistema político electoral. Reformas que desde hace años vienen siendo requeridas por la sociedad civil, la ciudadanía en general y los partidos políticos mismos, bajo el fiel testigo de la comunidad internacional. Ante eso, la democracia tiene muchos retos. Y uno de estos retos son los trastornos de la información, manifestados de 3 formas. La información errónea, la mala información y la desinformación.
cuyos fines son crear y moldear la opinión pública e influir en actitudes. Países donde estas patologías de la desinformación ya están siendo estudiadas, demuestran que tienen un gran impacto negativo en la sociedad. Respetuosamente, solicitamos a los medios de comunicación, que son auditores sociales, a las organizaciones de sociedad civil y a los ciudadanos que estemos atentos a velar por el debido desenvolvimiento del rol de las entidades del sistema electoral hondureño. Pero también les pedimos que velen porque estas mismas instituciones del sistema electoral no se vean debilitadas producto de la desinformación y la réplica. La comunidad internacional aquí presente, organizaciones de sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía en general son testigos que se requieren organizaciones electorales fuertes. El debilitamiento de las mismas puede darse de muchas formas y una de ellas es la desinformación. Siguiente pregunta. Bueno, continuamos con las preguntas por parte de los compañeros de la prensa. Carlos Paz, de Cuarto Poder de Radio Globo, pregunta que si está facultada la Unidad de Política Limpia para eximir de responsabilidad y cómo miden la tasa a los partidos políticos. Si puede repetir la pregunta, por favor, para que escuchemos los comisionados. Sí. Bueno, vamos a pasar, mientras él la replantea, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Entonces, Gabriel Ortiz, de Hondu Diario, ¿cómo fiscalizarán el financiamiento de las próximas campañas en vista que hay una crisis económica y garantizar que será la forma más transparente? La comisionada Alba Rivera dará respuesta a esa interrogante. Muchas gracias por la pregunta. La Unidad de Política Limpia se prepara para afrontar el reto y el cumplimiento de la ley a fin de fiscalizar el próximo proceso de elecciones primarias. En situación de pandemia, le apostamos a la utilización de plataformas tecnológicas. También le apostamos a el fortalecimiento institucional a través de un presupuesto que nos pueda permitir ampliar la cobertura de todos los sujetos obligados que van al proceso electoral general una vez que hayan sido electos en el proceso primario, y a fin de poder cumplir con el mandato establecido en ley, dejaremos posteriormente para los sujetos que no han sido auditados, a fin de realizarle la respectiva fiscalización luego del proceso eleccionario de elecciones generales. Es importante mencionar que la unidad debe ser fortalecida porque el proceso primario es una nueva dinámica, un nuevo reto para la unidad, considerando que su creación es data de 3 años y debe, para reunir todas las condiciones de requerimientos de auditoría, fortalecerse con el recurso humano necesario, tanto a nivel de auditores como a nivel de aspectos y recurso humano para el área legal, y también el fortalecimiento de los espacios que utiliza la Unidad de Política Limpia, que son bien reducidos. Debe tener claramente la comunidad internacional y nacional que los retos de la unidad son muy grandes. El deseo y siempre el compromiso con la comunidad, con la ciudadanía en general,
es fortalecer a través de la fiscalización y la transparencia, la rendición de cuentas, el proceso democrático que está próximo a realizarse en el país. Honduras necesita una unidad y los demás entes electorales debidamente fortalecidos y debidamente comprometidos con el cumplimiento de la ley. Es así que aplaudimos la participación de ustedes y que estén como veedores nuestros para el cumplimiento fiel de nuestras funciones. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Alba Rivera. Bien, vamos a continuar de ODECO. No hubo complicaciones para la presentación de la información por parte de los partidos políticos y candidatos, pregunta Dixon Morales de ODECO. Comisionado Germán Espinal dará respuesta a esa interrogante. Gracias a ODECO, que forma parte de esta red de veedores y de observadores electorales a nivel local y de sus potencialidades. En primer lugar, debo decir que la unidad tiene una mesa de diálogo con los partidos políticos para el debate, los temas, la vida de la unidad. Y la otra es para apoyar con sus auditores los procesos de revisión y entrenamiento para la elaboración de los informes financieros de los partidos políticos. Muchos de ellos pues tienen las capacidades de poder contratar firmas contables, contadores de experiencia. Otros partidos tienen algunas dificultades, hemos hablado con ellos y entonces nos trasladamos con nuestros auditores a auxiliar estas labores de preparación de los informes financieros. Entonces todavía esta etapa de formación en la rendición de cuentas, sobre todo en las actividades contables de presentación de los informes, en algunos partidos presentan algunas limitaciones. Con buen sentido yo diría que el Estado de Honduras en esta última etapa, frente a la pandemia, declaró un PCM con el cual cierra todas las actividades comerciales, industriales, el gobierno en su conjunto, las municipalidades y por supuesto la función de los partidos políticos. Este PCM entonces, para los que tienen opciones de locales, de personal, no presentaba ninguna dificultad en la presentación del informe. Hay partidos, por ejemplo, uno de los partidos, no voy a decir el nombre, nos comentó, por ejemplo, cómo su contador, el vigilante y la gente que les ayudaba a presentar el informe habían tenido la COVID-19. Y eso pues prácticamente lo sacó de la posibilidad de, verbalmente y por carta lo presentaron como excusa por las limitaciones que esto indicaba. Y con estas limitaciones, a la fecha, todos los partidos políticos, creo que a excepción de que ha tenido una dificultad muy fuerte, la democracia cristiana, según lo explicaba el querido amigo Ramón Nazar, no se explicaba entonces que había envió una carta a la unidad para que analizáramos entonces una dispensa en un caso particular. El resto de los partidos presentaron su informe a la unidad. En algunos casos no es que los comisionados damos fe porque nosotros creemos en el secretario general cuando recibe un informe. Los comisionados venimos en algún momento, el día 20 nos anunció don Edras Amado López que tenía listo su informe, pero que quería mediatizar su presentación. Así lo hicimos un lunes y eso es bueno porque lanza un mensaje de cumplimiento de parte de los partidos políticos. Es decir, estamos cumpliendo con estos requisitos que manda la ley. Y es satisfactorio para la sociedad hondureña decirles que sí hay presentación de informe. Ahí viene un proceso de revisión, de subsanación y de auditoría en situ, que será entonces lo que permitirá calificar si esos informes son adecuados o no. Sobre todo lo que ya informaba el comisionado coordinador en el tema de los techos. Los techos no fueron rebasados y eso es muy importante para poder tomar otras decisiones, sobre todo por las lecciones aprendidas
En otros países este tipo de iniciativa se congela al poder, ¿cómo se llama?, inhabilitar la acción de los partidos para presentar sus informes. El caso de Guatemala. Simplemente en un acto de rebeldía no negaron la existencia de la unidad y no se presentaron informes. Muchas gracias, comisionado Germán. ¿Tenemos más interrogantes, licenciado Alex? Gracias, comisionado. Pregunta Juan Carlos Cruz de Radio Nacional de Honduras. ¿Cómo mejorar las debilidades que tiene la unidad de política limpia ante los partidos políticos que dejan entrever que usan fondos del narcotráfico? Esto nunca lo han demostrado. ¿Tiene este ente la capacidad para descubrirlo y qué mecanismos inmediatos puede hacer? Bien, ya la unidad desde su creación, en primer lugar, para hacer un contexto a nivel meso institucional, y creo que lo mencioné en su momento, periodista Carlos, tiene relación por ley con diferentes entidades del Estado. O sea que la unidad no está sola. La unidad está acompañada de todo un aparato institucional estatal, comenzando por el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, por el Sistema de Administración de Rentas. Entidades de estas que tienen naturalezas muy particulares para poder llegar a ver más allá de lo que deben de ver de una persona natural, llámese un candidato o candidata, en materia de sus bienes, de sus patrimonios y de sus ingresos, son eminentemente complementarias y de mucha importancia para la unidad. Nuestra primera entidad en la que cuando la unidad tiene que resolver un caso lo hace ante el Consejo Nacional Electoral, que es la nueva instancia que administra el proceso electoral. Pero en los casos en que si tuviéramos o de fuera de conocimiento público que un candidato en el ejercicio de su cargo sale involucrado, se le inicia un proceso en el Ministerio Público y ha presentado informe ante la unidad, nuestra primera gran obligación es revisar su informe de oficio. Y si hubiese algo, la unidad, que aún cuando ya estuviera auditado, pone a disposición este documento. Como igual nosotros hemos solicitado información al Ministerio Público cuando hemos hecho los procesos de auditoría. Entonces, además del sistema interinstitucional estatal, la unidad, y lo vimos en el mapa, cubrió en la elección general ciertas zonas de riesgo donde aparentemente o se ha comprobado el crimen organizado y el narcotráfico operan. Ahí, a recomendación de la ACJ en el primer año 2017, que nos presentaron ese mapa de riesgo, la unidad tuvo acciones. No se presentaron acá hoy, pero se hicieron de alguna manera varias auditorías in situ de presencia para hacer actividades de capacitación e incidencia con todos los sujetos obligados, candidatas y candidatos y partidos políticos o representantes de los partidos políticos para dar la inducción y la capacitación de la ley. Pero así hemos recorrido, los comisionados mismos hicimos recorridos. Hay toda una historia que contar, que es interesante en esto porque, como mencionaba, tenemos 3 años y medio, periodista Carlos, y en 3 años y medio se ha caminado y se han hecho muchas cosas y hay muchas historias que contar y estamos creando institucionalidad. A México le costó como 7 años poder comenzar a tener los primeros procesos así de manera rigurosa en el tema de fiscalización. Y nosotros, por ejemplo, hicimos, y lo presentamos acá, recorridos in situ para monitoreo de propaganda electoral. Pero también los comisionados presentamos audiencias de descargo in situ y las presentamos a candidatos que en ese momento estaban aspirando a reelección, alcaldes, o que iban corriendo como para alcaldes y que estaban en desacato de la ley porque tal vez no habían presentado el informe, por ejemplo, de colecta popular o no habían solicitado el permiso. Entonces la unidad tomó acciones dentro de las grandes limitaciones que la unidad de política limpia tuvo, Carlos. La unidad hizo una acción y hoy lo que queremos es
En primer lugar, que el presupuesto nuestro, que es un presupuesto operativo de 30 millones, no sea recortado. Y en segundo lugar, que se nos aprueben los 140 millones de lempiras que mandamos al Congreso, a la Secretaría de Finanzas y al Congreso Nacional. Ahí quiero decir, hay una salvaguarda. La anuencia del presidente del Congreso y del diputado presidente de la Comisión de Finanzas, pero a la vez también la anuencia del nuevo ministro, el ministro Marco Midense. Hemos estado en contacto con ellos, los comisionados, y hay una anuencia muy grande, al grado tal que es muy probable que mañana realicemos una reunión con la viceministra de Finanzas en virtud de una comunicación que nos ha hecho expresa el ministro de Finanzas para ver el tema financiero. La unidad va a un año electoral en el 2021 y tiene que tener ese presupuesto aprobado para poder hacer su proceso riguroso de fiscalización. Gracias, comisionado. Una última participación con el abogado Lester Ramírez de ASJ en este momento, que ya ratito nos pidió la palabra. ¿Cuál es la interrogante? Ah, bien, perdón. No, ahí lo vemos, pero no se escucha el audio. Vamos a ver. Que le den línea. Que le activen el audio ahí. No se tiene audio. Lester, no te escuchamos. Estamos viviendo la época de los clavos. No le escuchen. Medio Mario clavos. Olvidar. Abogado Lester, quizá si manda la pregunta por el chat. Oye, tiene audio. Ya tiene audio, es que no le escucha, entonces Dígale que tiene audio, que ponga el audio. está habilitado el micrófono, pero él en su máquina. Es una máquina, aquí está habilitado. No tiene ahí que le mande. No, sí, ese que tiene que subir aquí el volumen. No, yo no. Que abre el audio y decirle que no lo escuchamos. Ya lo dije, dije bien, sí, está habilitado. Sí, él tiene que subir el volumen de la computadora que tiene abajo. ¿No? Ponele ahí. Y después. Aquí tiene que subir. Yo creo que lo están boicoteando este guachi. No, después, bueno, pagamos entonces, terminamos. No, pero bueno. Sí. Sí, tal vez, abogado Lester, si nos puede enviar su pregunta o que llame, sí, al... Vamos a poner en speaker la pregunta con su intervención. Sí. Por ahí está. Póngale allá. Le voy a poner en el speaker porque no se escucha su... Algo pasa aquí. Permítanme. Lo escuchamos, abogado. Okay. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok. Muchas gracias por la oportunidad. La pregunta que quiero hacer está muy relacionada con la pregunta anterior y dado que en esta ocasión, en esta reunión, hay personas también de la Embajada de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y viendo los resultados de la fiscalización, me pregunto, de los hallazgos de las fiscalizaciones, ¿hubo o va a haber sanciones, multas alguna? Es decir, todo el mundo salió bien, partidos políticos, los más de 2,000 candidatos que se auditaron. Y si ese resultado implica de que en Honduras realmente no hay problemas de corrupción vinculada al financiamiento político o al narcotráfico. Muchas gracias. Bien, creo que aquí vamos a intervenir los tres, Lester, para darle un complemento a su pregunta. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la comisionada Alba Rivera, luego, no sé, el comisionado Germán, y yo también voy a mencionar. Muchas gracias, doctor Lester, por la interrogante. La interrogante en sí, después de visto el
y presentado el informe de cierre, proceso general, elecciones generales 2017, ahí da lugar a muchas interrogantes. Estamos claros que es bien difícil ver estos números en frío y preguntarse si estuvimos ahí presentes como unidad, cubriendo todos los aspectos en los que la ciudadanía tiene sus reservas en relación al manejo de los recursos utilizados en las campañas políticas. El resultado, los números parecerán muy pequeños. En realidad, en este ensayo y en este proyecto piloto, como lo hemos hablado con usted en algunas oportunidades, es un ensayo para el país a fin de que los políticos puedan rendir cuentas de los recursos que perciben, cómo los utilizan y rindan cuentas en la medida de los requerimientos de información por parte de la Unidad de Política Limpia. No está para nada sacado de tono lo que usted consulta, el tema de la utilización de dineros sucios. No sucede solo en este país, se da en diferentes naciones, en diferentes latitudes, y de ahí la necesidad de la creación de esta unidad en el país, en aras de fortalecer también los procesos democráticos, siendo vigilantes constantes del manejo de los recursos por parte de los partidos políticos. No vamos a decir que con este informe hemos identificado recursos ilícitos, recursos no bien adquiridos, pero la idea en el fortalecimiento de la unidad es con un enfoque de interinstitucionalidad debidamente posesionada y debidamente interesada en hacer rendir cuentas a la sociedad en general, pero específicamente en este caso a los partidos políticos y a los candidatos que se aprestan a participar en el proceso eleccionario. Decir que se auditaron 900 millones del proceso 2017, cuando analistas también mencionan que el gasto de campaña pudo haber andado por el orden de los 1.200 millones, yo sí quisiera mencionar que es bien difícil haber llegado a auditar todo ese monto, en virtud de que hubieron y existen todavía sujetos obligados que no han presentado su respectivo informe, aunque no salieron electos. La ley los manda y los obliga a presentar su respectivo informe de fiscalización, y esos dineros que estos candidatos pudieron haber usado, no sabemos la fuente y la licitud de los mismos. Verificar en documentos de manera documental o en papel, sin tener las herramientas tecnológicas, es bastante difícil, pero no es imposible. Así que apelamos a la comunidad y a los poderes del Estado, a los tomadores de decisiones y a las instituciones que por ley están obligadas a apoyarnos para el cumplimiento de nuestra labor, sumar esfuerzos y establecer convenios de cooperación para que un ministerio público, para que una comisión de bancas y seguros, para que la SAR, para que los medios de comunicación, para que el Tribunal Superior de Cuentas pueda darnos la fortaleza a través de las investigaciones que ellos puedan realizar cuando nosotros nos veamos necesitados de indagar sobre diferentes dineros o diferentes requerimientos de información que son vitales para la investigación
precisa, eficiente y oportuna, como deben ser los procesos de fiscalización. Así que un llamado también a los cooperantes que vean nuestra necesidad de conocer un poco más nuestra unidad, el quehacer de la misma, para que puedan ponerse a tono y apoyarnos con las diferentes los diferentes metas que tiene la unidad a fin de consolidarse y poder llegar a concluir con feliz término, identificando los dineros ilícitos y poniendo estos expedientes o estos sujetos obligados en las instancias correspondientes, tal como lo establece la ley. Muchas gracias. Gracias, comisionada Alba Rivera. Comisionado Germán Espinal. Reformulamos la pregunta, Alex, si te recuerdas. Bien, no, para el abogado Lester, creo que su pregunta es como la pregunta de la preocupación de la sociedad hondureña, y no solamente para tener un referente con los cooperantes, los entes multilaterales que inciden en los resultados de estos procesos electorales, como la Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos, las mismas Naciones Unidas. Es evidente que Honduras es observada a nivel mundial y que no vivimos en el país de las maravillas, como en las 1001 noche. Hay temas de violencia, hay amenazas a la democracia que están viviendo con el día a día. Lo último de las desgracias, como diría Medardo Mejía, nuestro escritor insigno, es la pandemia que ha ocurrido y que debilita la economía y la vida cotidiana, y que puede incidir también en los procesos electorales. Pero al mismo tiempo, estas amenazas a la democracia en los países de América Latina, que son el narcotráfico, el lavado de activos, el crimen organizado, que por su producción de riqueza tratan de tener un control de las instituciones del Estado que se han desarrollado con mucha debilidad. En el lenguaje del Banco Mundial y del Banco Interamericano, esa captura de los entes del Estado para beneficio propio y para producir las vulnerabilidades que permiten entonces que se crean riquezas y fortunas que no son de procesos productivos legítimos o económicos, como diría David Ricardo en su momento, ¿verdad? Sino que son producto de esta actividad criminal. Tenemos entonces impactos de eso que se resuelven en los procesos institucionales locales, nacionales, pero al mismo tiempo también estos crímenes transnacionales que se han trasladado a las cortes de los Estados Unidos, que hacen lo suyo y que al final como que son lo que trata de tener un poco de temor y frena estas acciones de las amenazas a la democracia. Hay esperanzas de que se fortalezcan las instituciones, que nos fortalezcamos nosotros, que tengamos más posibilidades de poder perseguir el delito electoral. Hay sociedades con mayor tradición institucional como Colombia que todavía tienen dificultades, pero que al final van logrando que la persecución del delito electoral pueda ser responsabilidad de la institucionalidad del país, sobre todo de la fortaleza de un ministerio público que tiene el monopolio de poder llegar a la develación del secreto bancario, o del Tribunal Superior de Cuentas, que tiene también las capacidades y debe de hacerlo para perseguir los delitos de orden administrativo. Y la capacidad que tengamos nosotros de poder coordinar para tener un impacto fuerte en la consolidación de la democracia mediante la persecución, sobre todo del delito electoral, que se concreta en el fraude electoral. Una nueva ley electoral, una revisión a la política limpia, un presupuesto más adecuado permitirá, por supuesto, una fortaleza en las capacidades de fiscalización. Y esto puede ser todavía un sueño. Muchas gracias, comisionado Germán. Bien, con esto cerramos la etapa de preguntas y respuestas y retornamos pues el micrófono al licenciado Alex o la abogada Lili.
Queremos agradecer a todos los que estuvieron presentes, que participaron, a los que formularon sus preguntas y a los que sabemos que estuvieron atentos a este evento de la Unidad de Política Limpia. Decirles que tendremos 2 o 3 eventos importantes antes de que termine este año que van a permitir también el fortalecimiento de la unidad, y como presentamos, el primero de ellos, el más cercano, será que los comisionados presentaremos ante el Pleno de los concejales del Consejo Nacional Electoral el reglamento para la regularización, fiscalización y auditoría de las elecciones primarias de marzo del 2021. Muchas gracias.